Este es su programa Entre Poesías y Poetas en la radio por Radio Chiriquí 103.3. Mi nombre es Priscila Gómez y es un verdadero placer estar aquí con ustedes compartiendo poesía en español de todos los tiempos, todos los días, de lunes a viernes, de las 9 a las 10 de la mañana. Tenemos un espacio para dar a conocer las buenas noticias en el ámbito de la cultura, en el ámbito del arte y la literatura, porque estamos convencidos que todo esto nos hace mejores personas. Y para iniciar hoy el programa, vamos a tener un poema de reflexión, como ya pues es costumbre, un poema que nos invita a ser mejores personas, un poema que vale la pena escuchar para empezar el día. Y el día de hoy dice así: La vida, de Augusto Branco. Ya perdoné errores casi imperdonables. Intenté sustituir a personas insustituibles y olvidar personas inolvidables. Ya hice cosas por impulso. Ya me decepcioné de personas que pensé que nunca me decepcionarían. Pero también yo decepcioné a alguien. Ya abracé para proteger, ya reí cuando no podía, ya hice amigos eternos y amigos que nunca volví a ver. Ya amé y fui amado, pero también fui rechazado. Ya fui amado y no supe amar. Ya grité y salté de tanta felicidad. Ya viví de amor e hice juramentos eternos, pero también fallé muchas veces. Ya lloré escuchando música y viendo fotos. Ya llamé solo para escuchar una voz. Ya me enamoré por una sonrisa. Ya pensé que moriría de tanta tristeza y tuve miedo de perder a alguien especial y terminé perdiéndolo. Pero sobreviví y todavía vivo. No paso simplemente por la vida y tú tampoco deberías simplemente pasar. Vive. Es bueno ir a la lucha con determinación, abrazar la vida y vivir con pasión, perder con clase y vencer con osadía, porque el mundo pertenece a quien se atreve y la vida es demasiado preciosa como para considerarla insignificante. Este es el poema La vida del brasileño Augusto Branco. Saludos para Augusto, de verdad un colega que es un honor poder declamar su poesía. Fue escrita originalmente en portugués y ha tenido pues esta traducción tan bonita al español y de verdad que es una buena manera de empezar el día, ¿no? Ya pasaron muchas cosas, pero aquí seguimos, sobrevivimos. El programa de hoy vamos a estar conversando con la licenciada María Gilma Arrocha. María Gilma es abogada, pero especialista en industrias creativas. Ella es la abogada de los artistas para todo este tema del registro de marca, para proteger la propiedad intelectual, y tiene una compañía que se llama Aroc Panamá, pues que se ha dedicado por más de 15 años a proteger la propiedad intelectual de los artistas y ha trabajado con grandes personalidades dentro de Panamá. Y también pues es una figura muy importante dentro de la región latinoamericana por todo el legado que ya a su corta edad pues nos está dando. Así que vamos a ir con nuestros anunciantes, que son las personas que hacen posible que Entre Poesías y Poetas llegue más cerca de usted. Y al regresar vamos a estar conversando con María Gilma Arrocha. Querida, no te escucho. ¿Qué tal, Priscila? Bien, gracias a Dios. Extrañando la República de Chiriquí. Así es, amigos, tal como anunciamos, hoy estamos conversando con la abogada María Gilma Arrocha. De verdad que dice que ella se define como los abogados que te caen bien. ¿Cómo estás, María Gilma?
Amén. Meto, como dicen en Chiriquí, bien contenta de estar a través de la radio y de Radio Chiriquí, nuevamente pues participando de la buena vibra, una radio que se caracteriza por la cultura, la educación también, así que muy contenta de traer buenas nuevas en la mañana de hoy sobre los incentivos fiscales en la industria creativa de Panamá. Llegó ese momento tan esperado. Excelente, María Gilma, de verdad que sí. Nosotros estamos así como tú dijiste, Meto. ¿Qué pasa? Había unos problemas aquí técnicos de conexión, por eso fue que demoramos un poco en estar al aire, pero me encanta pues que tengas esa vibra así como la tenemos acá. Definitivamente, como dices tú, pues nosotros como medio de comunicación siempre estamos buscando dar a conocer esas buenas noticias y más que todo pues acá en esta parte, en el ámbito del arte y la cultura. Antes de pasar con este tema tan importante que tienes hoy pues, para comunicarnos, quiero contarte que aquí pues, en Entre Poesías y Poetas, pues aparte de promover el arte, la cultura, la literatura, también promovemos o damos a conocer aquellas empresas que tienen dentro de su haber, o sea, uno de sus pilares importantes es esa proyección en cuanto pues el apoyo de la comunidad, específicamente en temas de educación, en temas de arte, en temas culturales, y definitivamente AROC es una de esas empresas. Cuéntanos un poco a la audiencia, pues, ¿quién es María Gilma y qué es AROC para ponerlos en contexto? Excelente, Priscila. Y bueno, gracias por recibirme entre Poesía de Poeta versión radio, porque he tenido la oportunidad de estar como poeta, porque bueno, para comenzar siempre mi historia de vida, yo parto desde ahí, pues me debo a las letras de mi país, desde la joven edad a los 14 años. Tuve una mamita chiricana, que en paz descanse, que creyó mucho en la cultura, y cuando mi primer maestro, que es el poeta de la patria, el poeta José Franco, tuvo la iniciativa de acompañar mi talento, pues ella dijo que sí, y básicamente pues en los años de mi vida, pues esa historia, digamos, de apoyar la cultura, del creer que es algo importante, ha marcado el inicio de mi empresa, que es AROC Panamá, que la creé en el año 2008, que pues también cuando tengo la oportunidad de contar este lado místico de las leyes, pues de hablar del amor dentro de las leyes, de la economía, pues por eso siempre evoco la historia de la poesía, porque como decía Cerati, pues la poesía es la única verdad y desde ese lugar pude crear una plataforma legal que cumple en este año 16 años de prestar servicios legales especializados en propiedad intelectual, que fue pues el honor que me dio el gobierno español realmente de convertirme en especialista como panameña de este campo por los libros y luego por estudiar mucho dentro de la carrera de Derecho. Pues me ha encantado capacitarme y formarme desde una niña, diría yo, pues para ahora en mis 42 años, poder llevar este diálogo nacional desde la empresa privada con tantas instituciones pues que me acompañan, ya que soy consultora para el país desde el año 2022 con nuestra empresa. Cumplimos la gestión social responsable del Banco Nacional de Panamá en el proyecto de propiedad intelectual de nuestras polleras, o sea, habla de regiones productivas en el país, y al día de hoy también puedo laborar para todo Panamá como consultora en Naciones Unidas en crear turismo gastronómico con propiedad intelectual. Y todo ello es porque hemos registrado en estos 16 años 600 marcas del país. Básicamente todo lo que se ve al día de hoy como un movimiento de emprendimiento formalizado está tocado por nuestras manos, que somos una empresa social, que hemos enfocado que estos servicios que consumen grandes multinacionales y que son pues nuestros primeros clientes puedan llegar a toda la colectividad desde el inicio de AROC a través de nuestra responsabilidad social empresarial en conocimiento. Así que un poco lo que comparto en esta primera pregunta ha llegado gratuitamente a nivel de jornadas de formación a miles de personas y eso fue involucrando pues a empresas de gran tamaño como Banco Nacional de Panamá a financiar nuestra responsabilidad social empresarial para que pudiéramos llegar al país entero. Excelente. Entonces, María Gilma, yo podría decir que tú eres así como que un nexo entre el artista, el artesano y esa empresa privada que tiene esa visión de aportar pues, y apostar por ese talento. Así es, esa es parte de nuestra magia, crear puentes de responsabilidad social empresarial que para compartir, pues eso es como que una floración de una empresa que tiene un propósito al bien común muy bien establecido como marca, nos hemos mantenido fieles a nuestro propósito de saber que Panamá tiene una gran oportunidad de no
tener una sociedad tan dispar desde la propiedad intelectual y la industria creativa. Es una visualización pues de mujer, desde el útero, con un factor también que sabemos que podemos remediar, que es el embarazo infantil en nuestro país, que lo menciono creo que una vez al día, todos los días, porque no es algo que se escucha mucho, así como de la propiedad intelectual tampoco, y como estamos en una nueva era de la humanidad, que es una era de apertura, de información, y que con eso pues podamos remediar puntos dentro de la sociedad humana, a como la fuimos creando, que al ser muy vertical y en cadenas de valor muy verticales, millones de personas han quedado fuera del contexto de la economía, entre comillas, diría entre comillas, porque la economía es un fenómeno humano. Entonces tenemos la oportunidad de recrear estructuras de la economía desde la propiedad intelectual, que ha sido nuestra apuesta de valor desde el 2008, porque al empoderar a una persona con su talento y que pueda generar una economía desde su entorno, con sus conocimientos y sus tradiciones, y con ello creando productos locales de valor, generando economía interna, pero también con capacidad de exportación, como ejemplo serían las botas Undercover Boots, que acaban de sacar una colección con Emily in Paris y Paramount Pictures. Entonces eso crea ciudadanas y ciudadanos más rentables, económicamente hablando, para su propio ser, para su propia familia, y van arrojando también nuevamente en la forma de productos, algo que ha estado pasando en esta última generación, pues que estamos entre los 40, 30, 20 años, que es que la identidad pueda ser consumida desde el producto local, que es algo pues que dejamos de darle atención, porque tuvimos pues Estados Unidos, no todos los países puedan contar esta historia, con los beneficios y con los perjuicios pues de habernos alejado de nuestra identidad para buscar, por decir algo, una Miami Windows, en vez de mantener el estilo colonial, digamos, que teníamos en el caso de la construcción, por poner un ejemplo. Pero el ese mirar hacia afuera por tantas décadas nos fue dejando carentes de producir local. Entonces, en un siglo XXI, que hemos pasado todo lo que hemos pasado como humanidad, creo que estos principios que hablo del amor en la economía, de la transformación desde el bien común con las leyes, con la integración de personas que tienen un valor impresionante, por decir los jóvenes de Colón, que siempre los mencionamos porque ahí hemos estado para crear marcas de ellos, derechos de autor, contratos de jóvenes como Jan Decor, Isaac Villaverde, el Trip de Jenny. Entonces, esas estructuras legales para jóvenes de una provincia que se ha discriminado tanto, ha creado un impacto económico tan grande que ellos tienen sus tiendas por su propio valor, es su propio talento. Pero la reflexión un poco del mundo legal y económico, que son los diálogos que tenemos ahora ya con la Cámara de Comercio de Panamá, finalmente, después de muchos años de querer entrar en esos espacios que sabemos que son sumamente cerrados, y que pues nuestro llamamiento como jóvenes empresarios con estas nuevas visiones es precisamente a crear unos diálogos desde el bien común. Porque cuando aplicamos la ley y la economía, y esto que yo comparto hoy en Radio Chiriquí, es un convenio legal desde 1883. Es lo que hace por más de un siglo la prosperidad a las regiones europeas, y que le da toda esa paz y salvaguarda a el conocimiento tradicional en la forma de un vino, digamos, el caso de allá, y que ahí viven económicamente muy rentable cientos de miles de personas. Entonces, esa sería más la reflexión de cómo Panamá, al ser un país tan próspero económicamente y tener la disparidad que existe, porque estamos con Haití en el penúltimo eslabón de la cadena educativa, estos modelos de integración socioeconómica de la propiedad intelectual están generando muchísimo interés en los empresarios de gran trayectoria de Panamá. Así que siempre estoy a la orden para compartir estos mensajes, porque ese es mi sueño de mi corazón como ser humano, pues aportar en los modelos de la sociedad, que estas estructuras que han creado verticalidad pues creen horizontalidad, y volver a vernos desde ese nuevo lugar, ¿no? Un lugar más circular. Pero sí, pues como tener en mira un ganar-ganar. María Gilma, pues para estar un poquito más claro, explícanos acá a la audiencia qué es para ti, en palabras sencillas, la propiedad intelectual. Claro, que seguimos como proveyendo los conceptos, porque también al comprender la definición ya sabemos cómo aplicarla en nuestras vidas, y esas son las jornadas de RC que hacemos gratuitas explicando la propia propiedad intelectual y sus figuras principales. Entonces, ¿qué es? Es la parte del derecho que nació para las ideas de los seres humanos. Por eso como poeta pues me encantó, ahí fue donde viene la voz que te caen bien también, porque siento que somos de ese clima creativo, integrativo. Entonces nace en 1883 este ramo del derecho,
nace en Europa, anterior pues a la Unión Europea, pero ya en ese tiempo los gobiernos europeos se reunían para normar cuando consideraban que iba a ser un fenómeno pues positivo para todos sus nacionales. Entonces en París, en Francia, en 1883 se reúnen los gobiernos europeos con esta reflexión, que los seres humanos estábamos creando muchísimas cosas, que estaban generando valores económicos y que esas creaciones debían poder ser propiedades para garantizar, entonces tiene un propósito humanista esta ley, como nació en Europa. Siempre explicamos nuestra capacitación. Estados Unidos tuvo otra manera de implementarlo cuando ganó la Segunda Guerra Mundial para un fenómeno más materialista de las marcas con Hollywood, Disney, ustedes saben la historia, y también pueden ver las diferencias de las sociedades, más de un siglo después. Cómo funciona Europa, cómo funciona Estados Unidos. Sabemos lo que nos enfocamos más en los valores humanistas de la cultura y nos encanta la historia europea. Nos quedamos en esa base donde estas leyes buscan es respaldar la economía de ese ser humano para que entonces al ser una propiedad pueda generar negocios. Entonces es la evolución de tener un talento a tener propiedades y estructuras legales que protegen ese nombre, que es la marca, de un producto o servicio para que tú puedas, como operador en el mercado, ya sea producto o servicio, e independientemente del producto que generes, por decir, una cutarra de Santé, que es un producto sostenible, el calzado de Panamá, puedas garantizarle a tu cliente la calidad de ese producto y si Dios te lleva a llamar, porque todos pues, nos vamos a este plano en algún momento, estas normativas piensan en la herencia patrimonial, lo cual para pintores, cantantes, dueños de restaurantes, es un factor esencial para las próximas generaciones. Entonces, por eso es que es un pilar dentro del desarrollo de las economías la propiedad intelectual y es muy raro escuchar a especialistas como en mi caso hablar de estos temas porque el 90% de mis colegas, y que no habemos muchos en el mundo, sabremos unos 30.000, cuando me dieron la última métrica éramos como 15.000, ya hace un par de años atrás, pero es un ramo que es muy específico y entonces, ¿dónde están los colegas? Están en las multinacionales, que todas ellas hacen esto, y voy a poner un ejemplo de nuestros clientes que lo queremos mucho y que nos ha inspirado a hacer esta obra para Panamá, que son los japoneses que crean los autos de Nissan. Entonces, todos esos autos donde uno está conduciendo, aquí se consume bastante Nissan, todo es un factor de propiedad intelectual, desde la marca, desde el nombre del modelo, que es otra marca, el Qashqai o el Sentra, ¿verdad? También los diseños industriales que están en ciertos aspectos de estos carros, que serían los retrovisores, que esos son otros factores de propiedad intelectual. O sea, las primeras figuras más importantes que siempre nos acordamos, marca, nombre de producto o servicio, patente, que es una solución de un problema, pero entonces hay muchas figuras como las denominaciones de origen, que entonces esa es la parte de la tierra, esa es la propiedad intelectual para garantizar el origen de lo que da la tierra en un lugar específico, para que mantenga ese valor de esas calidades, y ahí es donde estamos ahorita con el turismo gastronómico en nuestro país, su inicio, porque pues es un diálogo que trajo las Naciones Unidas a Panamá en septiembre del año pasado, de empezar a hablar que la propiedad intelectual en México, en Perú, en España, que son los países que nos guían, es lo que asegura a todos esos originarios nacionales que podamos tener turismo gastronómico con garantía de origen. Y ese es el valor económico, pues siempre hablamos ya de la economía, rentabilidad, valores, para que haya más ese despertar de que el incorporar estas estructuras legales a tu gestión diaria como panameño y panameño, si emprendes en Panamá, emprendes seguro, o sea, vincúlate con las estructuras que han garantizado ese éxito económico en países que tienen industrias creativas muy prósperas. Bueno, y ¿por qué no Panamá puede estar en esa lista también de países creativos? Definitivamente, yo soy testigo de que aquí hay mucho talento, solamente aquí en el programa pasan todos los días folcloristas, cantautores, poetas, escritores. De verdad que se está generando un ambiente cultural y literario bastante interesante. Yo soy bien positiva, siento que estamos en un momento importante y por eso es que también, además de dar a conocer el talento a través de estas personas, estamos como tratando de alinear pues todo, la parte de la empresa privada, por eso estás tú aquí pues contándonos lo que hace tu empresa por apoyar la cultura y las artes, y pues asimismo también esperamos pues que las autoridades que están próximas a tomar posición pues también pues tengan en mira esto de que la cultura, el arte
nos hace mejores personas. O sea, tenemos una sociedad pues más acorde, más amena, más tolerante cuando estamos pues con esta visión del talento humano, ¿no? Así es, Pri, que siempre nos ha encantado conversar a nosotras como amantes de la poesía y luego Pri como empresaria en este campo de la creatividad, que es un gusto ver los avances, pues porque es una gran oportunidad que este contenido esté en Radio Chiriquí, que es una radio pues de casi una república, como decimos en broma, en serio, pues Chiriquí tiene una autonomía muy interesante, entonces voy a aprovechar pues como empresaria privada social, hacer mis observaciones, pues también como consultora de nuestro país para el desarrollo del turismo gastronómico con propiedad intelectual y todos estos factores de valor que he compartido, pues en breve, pues estamos siempre disponibles para expandir con estos conocimientos, ya sea con emprendedores, empresas de gran formato o asesores también, como los que estamos hoy en la tarde nos vamos a reunir con colegas que son especialistas en derecho tributario, porque sí estamos empezando a atender clientes para aplicar a los incentivos fiscales de industria creativa. Ahorita puedo pasar a Y compartir. este es el otro tema pues importante en esta participación tuya, los incentivos fiscales para la industria creativa. A ver si nos lo explicas un poquito de a poquito para ver si logramos entender pues qué son y cómo podemos y quiénes pueden aplicar. Claro que sí, Frigi. Mira que ahí se conecta totalmente pues con mi observación desde el amor para la empresa privada de Chiriquí, que se entusiasmen, que se conecten entonces con estos incentivos fiscales, porque Chiriquí, siendo una provincia que tiene un canal seco, que tiene los puertos que tiene, pues y la economía que sabemos que maneja, requiere, así como un requisito sine qua non, tener un gran teatro, un gran centro de convenciones donde haya paridad de la prosperidad económica técnica que tiene la provincia, pues con la prosperidad cultural. Súper importante. Y que entonces el centro histórico de la ciudad de David sea como un casco antiguo. Nosotros por lo menos tenemos nuestras oficinas, apostamos por la historia siempre acá en Santana, gracias a empresarios como Casey Harding, la estructura que era Malambo, fue restaurada y es donde fue el primer carnaval de Panamá. Entonces estos espacios de patrimonio histórico son sumamente importantes. Entonces a ver si con estas noticias que doy el empresariado chiricano dice sí a entrar en el incentivo fiscal, porque entonces le va a salir más rentable hacer este tipo de inversiones y la provincia de Chiriquí va a tener los espacios dignos y meritorios pues para la cultura, la educación y el arte en Chiriquí. Y eso atraería mucha inversión también centroamericana en el hecho de participantes, digamos, de congresos acá, encuentros culturales, los festivales y demás. Y eso pues lo digo pues como observadora, como consultora nacional para el turismo gastronómico y propiedad intelectual, porque si existieran estos espacios que estoy nombrando aquí con la fe de poeta, también centro de convenciones y el teatro en Chiriquí, entonces podemos tener una propuesta súper interesante para la región, que en esos congresos pues todo el mundo viene a comer también. Entonces ahí habría un match muy bueno para esos espacios que se pueden construir entonces con estos dos incentivos fiscales que voy a hablar o dos modalidades económicas que el Estado de Panamá. A explicar los incentivos, pues has tocado un punto muy importante del cual ya nosotros hemos conversado aquí con diferentes personas que nos visitan, y es que definitivamente pues hay que complementar la oferta. Pues ahora se está hablando mucho del proyecto del tren. Incluso ya nombraron a la persona que va a estar a cargo de pues, desarrollar ese proyecto del tren Panamá-David, y nosotros pues definitivamente estamos súper contentos con este proyecto, pero también hay que complementar la oferta, porque hemos hablado con hoteleros y nos dicen es muy difícil vender el destino de David puntualmente. O sea, Boquete tiene sus atractivos, las playas tienen sus atractivos, pero vender David es un poco complicado porque la oferta pues no se tiene. Sin embargo, sí se tiene el talento. Entonces lo que hay que hacer es organizarnos, y qué bueno pues que alguien que lo está viendo desde afuera y que tiene la experiencia que tienes tú con otras, pues con otros destinos que lo han logrado, pues puedas hacer esa observación y ojalá pues que caiga de buena manera, que no caiga en oídos sordos, y que podamos unirnos, o sea, las autoridades, los artistas, la empresa privada y todo el que tenga a bien apoyar
para que esto funcione y tener entonces pues una oferta pues más atractiva para el turismo. Tenemos una posición geográfica, digo yo, privilegiada. Estamos cerca de frontera con Costa Rica y tenemos muy buena conexión con nuestros hermanos ticos. Entonces definitivamente tener una oferta cultural amplia pues va a hacer que haya ese movimiento turístico y pues como dices tú, gastronómico, porque todos tenemos que comer. Y entonces, pues todos ganamos, es un ganar-ganar, así que pues hago esa acotación de que qué bueno que tú, que tienes experiencia viendo otros destinos, puedas tener esa apreciación de nosotros acá en David principalmente, ¿no? Amén, Pris. Y creo mucho que estamos en un buen momento, como decías antes, y que a través de la palabra, pues que es un elemento manifestador, pues ya estamos accionando como que esos escenarios con seguridad, porque efectivamente el rubro del turismo de conferencia genera mucho capital, mucho ingreso, y sabemos que Panamá es la ciudad, o sea, a nivel de la capital de Panamá, pero en general el país, pues como que más desarrollada estructuralmente por la capital, ¿sí? Porque obviamente, por eso hablamos ahora de las regiones productivas, o sea, permear como que esa perspectiva de un país que tiene la economía más privilegiada del continente, que tiene puertos del primer mundo, áreas francas del primer mundo, o sea, toda esa arista como sí muy desarrollada de Panamá, porque en eso tenemos los contrastes, como que la educación de Haití, pero el sistema logístico como de Singapur. Entonces, un poco donde encontramos el punto medio literalmente sería pues en la economía creativa, porque esa nos incluye a todos, incluso pues en el caso de las industrias marítimas que son tan prósperas nuestras, pues por ahí también entra masa del país, ya sea comercial o turística, entonces es alinear el valor de esas otras industrias a esta industria que pueda conectarlas todas, porque entonces el turismo es parte de la industria creativa, entonces define industria creativa para definir los incentivos para darle esta industria, porque es algo muy reciente en Panamá, pero que habemos personas que llevamos más de una década súper enfocados en esta materia y que, digamos, tenemos el honor de haber acompañado, que en paz descanse, la señora Carmen Alemán, que fue la primera mujer galerista del país. Ella es parte de la industria creativa nuestra con su legado. Y gracias a que ella hizo una primera galería, pues muchos artistas han podido vivir de su arte, de su talento, y tuvimos la oportunidad de hacer para ella fue Fundarte, que era una fundación que estaba muy activa para proveer conocimientos en educación y cultura, por esa conciencia que han tenido sí actores en nuestra sociedad, como la señora Carmen Alemán, de la importancia de invertir en la cultura. Entonces, ahora la buena noticia es que hay incentivos para que esta industria, que es básicamente industria de los talentos, y el término lo acuñó Tony Blair en los años 90, o sea, es un término que tiene escasos 30 años. La propiedad intelectual sí tiene más de un siglo, y ahí mismo en Europa, donde nació el sistema legal de la propiedad intelectual, que al día de hoy todos los países miembros de la OMC seguimos ese mismo sistema, viene desde 1883 y crea estas figuras legales que crean estabilidad, digamos, definición y pues estabilidad en el mercado, que son los términos pues en la economía para crecer. Entonces en los 90 Tony Blair nota como, bueno, en realidad esto es una industria. Entonces, imagínense, pasa un siglo para acuñar el término industria creativa. Esto es una industria porque los talentos puestos en propiedad intelectual son un factor de seguridad, estabilidad estructural. Puestos ahí en propiedad intelectual pueden generar economías a lo interno y si tienen capacidad de exportación hacia lo externo. Entonces nace el término industrias creativas y eventualmente pues países pues como México, Colombia, o sea, los países hermanos, ellos sí han estado muy enfocados en este concepto porque pues ellos han tenido más valor de lo propio, pensaría por no haber tenido otros enclaves en sus países, entonces siempre han estado enfocados en la raíz. Entonces ellos han hecho uso, el tequila de México, en ese ejemplo, de este sistema de propiedad intelectual para generar una gran industria donde viven más de 200.000 personas de manera próspera de una marca de origen. Entonces, a finales del año pasado, gracias a que hay una ley de cultura, que es desde el 2020 solo, que crea el Ministerio de Cultura, en septiembre del año pasado se avalan los decretos 12 y 14 del 2023. El decreto 12 habla sobre los incentivos fiscales que podemos tener por hacer proyectos, por decir el Teatro de Chiriquí. Ahorita estamos, de hecho, asesorando un gran grupo corporativo acá en el área del casco antiguo para empezar a usar estos decretos, o sea que ya estamos entrando en acción
porque hay que usar el canal que sea abierto, y vas a recibir un 35% de exención del fondo aportado o el patrocinio o la inversión a también centros de capacitación, porque el incentivo aplica para obras estructurales que tengan que ver con arte y cultura, para diseñadores, pintores que quieren plantear un proyecto a una empresa, por decir, este bello programa de Entre Poesías y Poetas, y quiera tener como patrocinadores establecidos. Entonces, plantearle desde tu marca, Entre Poesías y Poetas, al patrocinador cómo va a poder recibir el certificado que, pues, quien está haciendo el proyecto lo tramita y lo solicita, y es 35% del fondo aportado en la renta o en el ITMS. O sea, es bastante alto el grado de incentivo, o sea que debe mover interés. Como les digo, ya tenemos clientes en la parte del casco antiguo, pues grandes desarrolladores que sí invierten en cultura hace años y dicen, oye, es maravilloso, ahora nos van incluso a retribuir. Y el otro decreto, que es el 14, es el Fondo Culturas, que es un fondo que inicia con 5 millones un poquito antes que pasemos a eso, porque es que tú lo dices muy, muy, muy bonito y se entiende muy bien, pero del lado de acá, que no tenemos como muy claros las figuras, nos quedamos como que, dale más despacio. A ver, entonces, para entender, el decreto 12, a mí me gustan mucho las analogías. Vamos a decir que yo, como empresaria, como artista, voy a una especie así como de Shark Tank, este programa de televisión, y yo digo, bueno, este es el proyecto que yo tengo, y del otro lado van a haber algunos empresarios que quieren participar pues en el tema del decreto para aplicar al incentivo que estamos hablando del 35% que le hacen pues ese descuento en el ITBM o en su facturación, ¿no? Declaración de renta. O en la renta, exacto, en el ITBM o en la renta. Entonces, uno tiene como artista que presentar su proyecto bien estructurado pues a estos empresarios para ver cuál dice, mira, ¿sabes qué? Yo quiero apoyar este proyecto. ¿Algo así es? Sí, de pronto podemos hasta recrear la dinámica que, digamos, quien está haciendo una obra de teatro, para explicarlo como desde un dramaturgo, digamos, está creando una obra de teatro y ya conoce esta información, vamos a dar una jornada de sensibilización en la Manzana de Santana a finales de julio, pienso, y a ver, lo podemos hacer un broadcast para las provincias, porque esto, pues, claro que requiere el detalle de explicar, digamos, cómo aplicar al incentivo, qué requisitos de, digamos, propiedad intelectual has de tener, porque entonces en estos contextos es donde empieza a operar efectivamente la seguridad jurídica, el hecho de que tengas un respaldo que certifica pues lo que has creado. Entonces, ¿cómo sería de cara a los inversionistas o patrocinadores? Y por eso las sensibilizaciones las estamos haciendo en paralelo, se están sensibilizando a los talentos, pero hace 2 semanas estuvimos en la Cámara de Comercio de Panamá, quizás hayan visto las noticias de que hay pues todo este interés. Gracias a que tuvimos 1 hora y media allá adentro, cortesía de sala, pues como le decía, en lugares que no reciben. Estuviste mucho tiempo, pues, luchando por tener esa cortesía de sala, porque conversamos tú y yo, y siempre me decía, ya viene, nos van a dar la cortesía de sala, voy a tener la oportunidad de explicarlo, así que pues muchas gracias también por lo que estás haciendo, ¿no? Amén, Pris. Sí, sabe que la fe mueve montañas y son principios cuánticos verdaderos. Y ya estando para media hora, se hizo 1 hora y media. Entonces, quiero contar la bonita noticia que estamos haciendo una minuta de esa sesión con las preguntas que los empresarios nos solicitaron, pues aclarar sobre el café en Panamá, sobre las regalías en hoteles, sobre la formalización de los emprendimientos. Entonces, queremos estar una vez al mes adentro de la Cámara de Comercio de Panamá, porque si estamos compartiendo este diálogo ahorita, podrán entender que es igual de importante sensibilizar y entrar en entendimiento al empresario clásico como al que está creando la obra de teatro, porque son por igual de importantes, y eso es lo que hablamos de una sociedad muy horizontal, ¿no? Entonces, el empresario pues ha de conocer que les van a poder presentar estos proyectos, o per se, como digo, pues los grupos que están haciendo obras en casco antiguo y ya están ellos mismos invirtiendo en cultura, que sería pues ideal de muchas más empresas que ya ellos estaban activados, y como siempre estos son los llamados, ¿no? Es muy bueno invertir en cultura. Entonces, si ya es una empresa que per se está haciendo estas obras de rescate estructural o centros de formación para personas, entonces puede aplicar directamente a su incentivo. El caso de la obra de teatro que explico es más que estás creando la obra de teatro, tienes bien toda tu estructura, tu proyecto planteado, entonces tú le comentas a tus patrocinadores que de decirte que sí,
vas a entregarles un certificado de exención fiscal porque estás yendo por el proceso de el incentivo fiscal para industria creativa. Ese es un poquito el Entonces, ese funcionamiento. patrocinador puede aplicar por medio del decreto 12 a estos incentivos. Y entonces la misma persona que produce la obra de arte, que da las jornadas de capacitación, que está en investigación de la cultura, esa misma persona, o sea, el operador cultural tramita el certificado, que ese es como el gran beneficio también para el patrocinador. O sea, lo que tú tienes que hacer como patrocinador es decir que sí a la cultura, y quien te está presentando su obra de teatro te va a dar tu certificado de exención fiscal. Entonces es como un mundo más armónico para quienes se han esforzado tanto por crear cultura y educación en nuestro país. Es una noticia muy positiva. Ya me despejaste una duda, porque cuando hablábamos de esto pues, con otras personas, yo mira, viene una ley de incentivos fiscales, la gente me decía, y bueno, tengo que decirlo públicamente, que hay la duda, pero ¿de dónde va a salir el dinero? ¿De dónde va a salir el dinero? Entonces ya entendimos que es que el dinero sale de los patrocinadores, que son las empresas, que luego van a aplicar el decreto número 12 para tener pues una exoneración en sus impuestos. De ahí va a salir el dinero. De su propia facturación. O sea, ahí es donde está la sostenibilidad de apelar pues a la empresa más grande que genera dividendos pues más grandes en la sociedad, y donde entonces hay una industria creativa que es más pequeña pues, pero que se puede fortalecer para entonces ver estos ejemplos. En Colombia el café genera mucho dinero, pero la industria creativa colombiana, que ya tiene hasta sus Netflix, las series del hijo del maestro García Márquez, etcétera, etcétera, genera más millones la industria creativa que la del café. Entonces, este tipo de inversiones en nuestro propio producto, y esto lo hemos estado hablando también con los empresarios, es la curva sostenible de la economía panameña en un siglo XXI, donde Dios nos da un montón de coco aquí y no hemos hecho la industria del coco. Entonces, ¿cuántas plazas de trabajo generamos para hacer los champús, las cremas, las bebidas, pastillitas de coco en vez de estar llenándonos de azúcar? Entonces, o sea, esa curva exponencial es de lo más interesante para la presente y próximas generaciones. Y hay jóvenes escuchándonos también en la mañana del día de hoy, solicita tu región productiva, porque esto existe hace más de un siglo en el continente europeo, donde ahí están las campesinas y campesinos, igual que sus ancestros, orgullosos de su identidad, muy felices, produciendo pues con conocimiento tradicional, eso sí, productos terminados de gran valor, que ahí es donde pues queremos llegar. Excelente, María Gilma. Vamos a pasar con el decreto 14 porque se nos va acabando el tiempo y este tema es largo. Definitivamente, pues esperemos que vengas acá nuevamente. María Gilma vino mucho a Chiriquí, pero para que vengas a hacer esas jornadas de sensibilización y pues podamos invitar a los artistas y a los empresarios para que entendamos todos pues cómo funciona esto. Y bueno, sabes que aquí Radio Chiriquí, entre poesías y poetas, estamos a la orden para comunicar pues estas jornadas de sensibilización, porque nosotros queremos dar a conocer buenas noticias. Entonces, ¿en qué consiste el decreto 14? Súper, Pri, creo que puede ser una buena iniciativa de Radio Chiriquí, lo podemos conversar después, a ver si hacemos la alineación con APEDE, con la Cámara de Comercio de Chiriquí, la Cámara de Turismo de Chiriquí. Se hace una jornada como la que vamos a tener en la Manzana de Santana a finales de julio, y poderla hacer en Chiriquí. Sería súper interesante, y ahí lo podemos entonces conversar para hacerlo pasar con el Ministerio de Cultura, que entonces, bueno, no lo mencioné, pero es el eje central de esto que estoy transmitiendo en este momento, porque pasó a ser un ministerio y puede apostar por este tipo de modelos siendo ministerio, ¿no? Entonces, ¿quién ha promovido esto dentro del Ministerio de Cultura? Es la Dirección de Economía Creativa, que ha estado dirigida por un músico brillante que se llama Ellis Newman, y que son personas que alineados con lo que he venido compartiendo en la entrevista del día de hoy, estos principios europeos, estas bases de economías creativas, han podido normar en nuestro país para que entonces nosotros pues estudiemos esto, que nuevamente aquí es donde viene el factor de la formación constante, porque esto tú lo tienes que comprender para poderlo accionar. Entonces estamos para hacer un puente a esta información, y siempre llamado a empoderarse uno y ejecutar desde el conocimiento, que nos va a traer más estabilidad siempre en la economía creativa. Entonces el Fondo de Cultura es una emulación del Fondo de Cine, que sabemos que también toma un tiempo en accionarse, por eso es como estar involucrados con la información. Sabemos que hay un cambio de gobierno con nuevos diputados, hay gente nueva, hay gente joven, hay nuevos alcaldes en San Miguelito, en Panamá, habemos empresarios que tenemos más de años de estar moviendo este tipo de información, estos servicios enfocados hacia el bien común para que sean consumidos precisamente, pues, ¿no? Para que puedas como utilizar lo que te da el sistema legal
a favor y experimentar ahora con esta nueva dinámica del país, cómo podemos surgir con una buena industria creativa que entonces tenga ese fondo para todo lo que es conocimiento creativo, pues, o creación. Como el cine es cine, claro, producción audiovisual, y igual vemos que se ha funcionado estas relaciones con Ibermedia, o sea, con los organismos internacionales, y tenemos bastantes películas panameñas, o sea, ahí se puede ver un sector incentivado. Es lo mismo que el tema de los baby boomers en el país. Esos son sectores que se les ha invertido, que están incentivados y que generan entonces mejores economías para Panamá. En el caso del Fondo Cultura, esto es para El Fondo de Cultura diseñadores, es el decreto músicos. 14. Exacto, porque está el incentivo, pero entonces también hay un fondo que puedes acceder, que en ese caso sí el fondo lo desembolsa el Estado, como sería un capital semilla, tiene esa figura afín también, y que has de presentar entonces la estructura de tu proyecto con tus garantías. Entonces estamos ahorita viendo cómo están esas últimas formalizaciones a nivel estatal, ahora que entra el periodo de en julio. Continuamos la labor con la nueva ministra de Cultura, la señora Maruja Herrera, con la que hicimos Festival Abierto, por ejemplo, cuando fue directora del INAC. O sea, ella en el 2012 comprendía bien estos factores de economía creativa, así que estamos seguros que vamos a poder terminar de asegurar ese proceso de lo que es el acceso al fondo, y para eso hay que accionarlo. Por eso menciono mucho el grupo, pues acá en el Casco Antiguo, que ya está metido en la película, que vamos a usar los 2 decretos, vamos a ver cómo esto está funcionando para que avancen. Interesante. Bueno, definitivamente pues hay que ahondar mucho más en el tema para saber cómo nosotros como artistas debemos estructurar nuestro proyecto para poder presentarlo. O sea, esto es como cuando uno va en una entrevista de trabajo. Tú tienes que ir con tu currículum bien preparado y tienes que ir con tu speech y todo lo demás para poder que tu producto sea atractivo ante los inversionistas. Otro punto, María Gilma, antes de cerrar, que te tengo que decir, pues que también es un punto de preocupación, es que a veces, pues, se gesta todo esto en la ciudad de una manera muy armónica, muy organizada, pero lastimosamente eso no llega como debería llegar a las direcciones regionales. Por ejemplo, la Dirección de Industrias Creativas, que si no me equivoco fue creada el año pasado, tiene diferentes elementos, diferentes instituciones que lo conforman, pero todas están en la ciudad. No hay una representación del puente para acá, por decirlo de alguna manera, y bueno, esto yo pues tuve la oportunidad de conversar con uno de los asesores y le pues tuve que comentar pues esta incertidumbre, ¿no? Y me dice, bueno, Priscila, pero es que lo que pasa es que los ministerios tienen representaciones en las provincias por medio de las direcciones, pero lastimosamente el mensaje no siempre, es como el jueguito del telefonito, ¿no? Que te dicen una cosa acá, pero cuando llega al receptor llega como que distorsionado. Entonces, eso es algo en lo que hay que trabajar y bueno, pues aquí te hago a ti el llamado y más que todo el compromiso como empresa privada que ha estado pues en esta lucha porque no haya una disparidad, no solamente en el tema social, sino también pues en el tema geográfico, porque sé que vienes mucho a las provincias, vienes a Chiriquí, vienes a Bocas del Toro, pasas por provincias centrales, eso es muy interesante, entonces necesitamos más que estas emisiones lleguen a las provincias, porque pues en nuestras direcciones regionales a veces se nos pierde un poco el mensaje y llegamos y pues las mismas personas que están ahí no están muy enteradas de cómo es el asunto y entonces uno pues sale un poco triste, un poco decepcionado. A mí me pasó en términos personales cuando fui a abrir mi sociedad de emprendimiento, recién acababa de salir todo el tema de sociedad de emprendimiento y en AMPIME, en Panamá, eso iba, tenía una ventanilla única y todo lo demás, pero hacer el trámite acá en Chiriquí era otro tema, porque llegabas a las instituciones y se quedaban, bueno, porque esto cómo es, bueno, es que tienes que ir para acá y cuando llegaba allá, no, es que esto no es aquí. Entonces, definitivamente necesitamos comunicar y bueno, como medio de comunicación, pues aquí entre Poesías y Poetas y la emisora como tal, Radio Chiriquí, pues estamos dispuestos a hacer ese puente para que tanto las instituciones, las autoridades regionales como la audiencia en general, pues pueda estar más claro en cuáles son los procesos y cuando hay una mejor comunicación, definitivamente, pues que avanzamos más rápido.
Qué maravilla, Pri. Sí, sí, es muy importante lo que has mencionado y gracias pues que pueda hacer esa nota de cierre de la mañana del día de hoy y que se repita porque como dice Pri, pues nos encanta estar en las provincias. O sea, esto es algo que literalmente fue, siento, un punto central en mi conversación con la Cámara de Comercio de Panamá y lo voy a explicar por qué con esta anécdota. En 2020 tomé la decisión de renunciar a la Cámara de Comercio de Panamá porque me agremié como joven profesional e hice pública mi renuncia porque yo este conversatorio sobre la integración socioeconómica de Panamá desde la propiedad intelectual lo quería hacer en la pandemia. No se me permitió por razones pues que, bueno, no hay que respetar los protocolos de cada lugar. Entonces mi corazón me dijo, pues vete al campo, porque la gente está allí esperando esto. Así que pues bueno, yo agarré mi Mini Cooper, que ya que en paz descanse, monté libros, guitarras, instrumentos, todo, y me fui al pueblo de Santa Catalina, donde Dios me permitió aprender a surfear. Entonces, siento que estos espacios que son santuarios y que son nuestra esencia como país, se merecen definitivamente la atención por el valor que tienen y poder mostrar desde este mundo pues más corporativo nuestro, intelectual, ese amor a nuestra identidad y que ellos, digamos, al recibir estas partes más corporativas, la sociedad además puedan fructificar para que entonces el país se desarrolle de manera regional. Entonces tuvimos en donación sí del 2020 al 2021, pero entonces Dios no se muda, así que en el 2022 Banco Nacional de Panamá reconoce nuestra labor, nos incorpora a su gestión social responsable y es ahí donde puedo llegar como empresaria panameña de este expertise a las 10 provincias y llevo más de 300 mujeres en esos grupos maravillosos de las regiones. Ahora pues como les comparto, consultora de Naciones Unidas también para el país entero y esto responde precisamente a lo que dice Pris, que esto es esencial. Y asimismo pude entonces después de 4 años hablarlo en la Cámara de Comercio de Panamá y mientras hacía la exposición tener imágenes, cientos de imágenes del área de Icaco, de Huánico, de Cambutal, de Carenero, o sea, toda la geografía nacional. Les digo, ellos ya escucharon esto y están listos para hacer las regiones productivas. Así que Dios primero pues se nos unan en esta misión, muchas más empresas de nuestro país con estos incentivos, con estos fondos nuevos, porque tenemos este método pues de 8 pasos de propiedad intelectual que lo entienden desde educación primaria hasta lugares súper remotos, a grandes empresarios pues que han hecho Nación Sushi, por decir un ejemplo. Y aquí estamos, recreando una sociedad que nos podamos ver de igual a igual con esa fe para nuestro país, que es un país tan próspero y abundante, y pues de donde que niñas se embaracen todos los días, de 9 a 13 años, gente, y son 30, es algo que hay que ponerlo en la mesa y es algo que se puede atender con este tipo de iniciativas. Excelente, María Gilma. Bueno, lastimosamente se nos ha agotado el tiempo. Bienvenida siempre a Chiriquí, aquí a la emisora Radio Chiriquí, entre poesías y poetas. Pues de verdad, o sea, sinceramente estamos esperando esa jornada de sensibilización para que pues los artistas puedan estructurarse y puedan aplicar a estos decretos, a estos incentivos, y también la empresa privada que no sabe hacia dónde dirigir su responsabilidad social empresarial, pues tenga una guía más certera. Pues para toda la audiencia de Radio Chiriquí estuvimos conversando con María Gilma Arrocha de AROC Panamá. Ella es pues una creyente poeta, empezando por ahí, poeta, pues muy creyente de todo lo que es la industria creativa y la propiedad intelectual. María Gilma, muchísimas gracias, te esperamos siempre. Y para toda la audiencia, yo los espero mañana a las 9 de la mañana con otra interesante entrevista. Hasta mañana.